Y si les dijera que la historia de uno de los emperadores más poderosos de todos los tiempos empieza de hecho con un acertijo, uno que se esconde a plena vista, su propio nombre. Así que prepárense, porque vamos a hacer un viaje al corazón del Imperio Mexica para descifrar la historia de un hombre que literalmente transformó un reino en una leyenda. A ver, piénsenlo un momento. El nombre que todos hemos escuchado alguna vez en la escuela, la forma en que se escribía en su propia época, resulta que es un completo rompecabezas para los historiadores. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo una figura de este tamaño puede tener una identidad tan escurridiza? Miren esto. Cada una de estas es una versión real del nombre del gran Tlatoani mexica que se ha encontrado en códices y crónicas antiguas. Y no es un error de dedo, ¿eh? Es el reflejo de una historia súper compleja, de traducciones y de lo difícil que era poner un nombre en náhuatl usando letras europeas. Esta confusión, créanlo o no, es nuestro punto de partida. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Juntos vamos a resolver este enigma y, de paso, vamos a descubrir el poder tan inmenso que se escondía detrás de esas sílabas. Pero lo más fascinante de todo es cómo lo representaban ellos mismos. Olvídense del alfabeto por un segundo. Para los mexicas, los nombres eran imágenes, eran conceptos vivos. En el Códice Mendocino, por ejemplo, vemos los jeroglíficos de su nombre. Y no son solo letras, son ideas: señorío, enojo, poder. Y bueno, al unir todas estas ideas, llegamos a su nombre completo y a su verdadero significado. Moctezuma Iluicamina, que se traduce como el Señor enojado, flechador del cielo. Esto, amigos, no es solo un nombre, es toda una declaración de intenciones. Es la identidad de un hombre que se veía a sí mismo como una fuerza de la naturaleza, como una flecha disparada por los mismísimos dioses. Con un nombre así, era de esperarse que su llegada al poder no fuera cualquier cosa. Fue más bien el inicio de una era definida por la fe, la guerra y una ambición colosal. El escenario estaba listo. Estamos en el año 1440. Muere su tío, el gran Tlatoani Ixcoatl, quien fue el arquitecto de la Triple Alianza. El imperio necesitaba un nuevo líder, alguien que no solo pudiera mantener el poder, sino que lo llevara a lugares inimaginables. Y claro, Moctezuma estaba más que listo para reclamar su destino. Su coronación tuvo que ser un espectáculo de poder y simbolismo. Cada ritual lo conectaba directamente con el dios de la guerra, el temible Huitzilopochtli. Cada pieza de su atuendo, cada ceremonia, gritaba un mensaje clarísimo. Él no era solo un rey, era el brazo ejecutor de los dioses aquí en la tierra. Y aquí está la clave para entenderlo todo. Su reinado no se basaba en la política o la economía como las vemos hoy. No, se basaba en un pacto cósmico. La idea era que el universo necesitaba un alimento sagrado, la sangre, para que el sol siguiera saliendo y el cosmos no se viniera abajo. La misión de Moctezuma era conseguir ese alimento. Así de simple y así de brutal. Este mandato divino lo iba a llevar por un camino de expansión y conquista como nunca antes se había visto, pero también lo enfrentaría a una de las peores crisis que su pueblo jamás conocería. Para cumplir con su misión, Moctezuma perfeccionó un tipo de guerra muy particular, las famosas guerras floridas. Aquí el objetivo principal no era conquistar territorio, sino capturar a los guerreros más valientes y fuertes de las ciudades enemigas. Para los mexicas, estos prisioneros recibían el máximo honor: morir en la piedra de sacrificios para alimentar a los dioses. Una lógica que hoy nos parece terrible, pero que para ellos era esencial. Y justo aquí vemos la gran paradoja de su reinado. Por un lado, una máquina de guerra implacable que sometía a pueblos enteros, desde el Valle de México hasta las costas. Y por el otro, una catástrofe natural que puso de rodillas a ese mismo imperio tan poderoso. Entre 1450 y 1454, una serie de heladas y sequías simplemente aniquilaron las cosechas. El hambre fue pero tan extrema que, según cuentan las crónicas, la gente llegó a vender a sus propios hijos como esclavos a los pueblos de la costa, solo por un poco de maíz para poder sobrevivir. Imagínense, el poderoso Imperio del Sol se estaba muriendo de hambre. A ver, pongámonos en su lugar por un segundo. Ante una catástrofe de ese tamaño, ¿qué se hace? ¿Cuál es la responsabilidad de un líder? Es una pregunta difícil. Nos encantaría leer qué piensan, así que dejen sus ideas en los comentarios. La respuesta de Moctezuma a esta crisis no fue la desesperación, para nada. Fue la acción. Y aquí demostró que no solo era un conquistador, sino también un visionario, un ingeniero, un constructor.
Uno de los mayores problemas de la capital, México Tenochtitlan, es que al estar en medio de un lago sufría de inundaciones terribles. Así que Moctezuma, con la ayuda del genio de Nezahualcóyotl, el rey de Texcoco, se aventó una obra de ingeniería monumental, un dique de más de 16 kilómetros de largo para proteger su ciudad. Una locura para la época. Pero esperen, que ahí no paró la cosa. Su visión transformó por completo la capital. Lideró la expansión del Templo Mayor, el centro simbólico de su universo. Ordenó construir acueductos que traían agua potable desde Chapultepec. Y además creó jardines botánicos que no solo eran hermosos, sino que funcionaban como laboratorios vivientes, llenos de plantas de cada rincón conquistado. Básicamente, convirtió una ciudad en una metrópoli legendaria. Esta habilidad de convertir una crisis brutal en una oportunidad para construir algo épico es simplemente increíble. Si esta historia les está volando la cabeza tanto como a nosotros, no se olviden de dejar un me gusta y de compartirla. Ayúdenos a que más gente conozca la verdadera historia de Moctezuma. El reinado de Moctezuma ya se acercaba a su fin, pero su impacto apenas comenzaba. No solo dejó un imperio más grande y una ciudad mucho más fuerte, sino que también forjó la mismísima estructura social que lo iba a sostener por años. Moctezuma no solo construyó con piedra, también construyó con leyes. Creó un código legal súper estricto para poner orden en una sociedad que crecía a pasos agigantados. Por ejemplo, un noble era encontrado borracho en público, la pena podía ser la muerte, así de drástico. Creó una sociedad muy jerárquica y disciplinada, donde cada quien sabía su lugar y lo que se esperaba de él. Y su legado no solo quedó en las leyes, sino también grabado en la roca. Monumentos como esta Piedra del Hombre son testimonios directos de su tiempo. Son, en esencia, documentos históricos tallados para la eternidad, que hoy nos cuentan las historias de sus conquistas, sus rituales y su forma de ver el mundo. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta bastante fuerte. Cuando vemos la grandeza de Tenochtitlán y al mismo tiempo la brutalidad de los sacrificios, cuando vemos la expansión imperial junto a la devastación del hambre, nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente define un legado? ¿La gloria de sus construcciones o el costo humano que se tuvo que pagar por ellas? En resumen, para amarrar todo lo que vimos, Moctezuma I fue una figura de enormes contrastes. Un hombre cuyo nombre significaba poder divino. Un líder que llevó a su imperio a la gloria a través de la guerra, que lo guió en la crisis más profunda y que lo reconstruyó más grande y fuerte que nunca. Dejó un legado de ley y de piedra que duraría hasta la llegada de los españoles. Y con esto cerramos este viaje a la era de Moctezuma I. Si quieren seguir descubriendo las historias tan fascinantes que formaron nuestro mundo, no olviden suscribirse, darle me gusta a este análisis y, súper importante, hacer clic en la campanita para que no se pierdan el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Hasta la próxima.